Y en esta tarde tengo el privilegio de poder compartir unos versículos de la palabra del Señor. Deseo de todo corazón que el Señor sea bendiciendo ricamente sus vidas y que, como digo, siempre podamos aprender juntos de la palabra del Señor. Y en esta tarde quiero pedirle que tomen sus Biblias o lo que usted tenga en la palabra del Señor y podamos ir al Evangelio de San Marcos. Vamos a ir a San Marcos, capítulo 1. Vamos a estar dando lectura desde el versículo 21 al versículo 28. San Marcos, capítulo 1, versículo del 1 al 28. Amén. Si es que ya los han encontrado, voy a dar lectura. Dice así la palabra del Señor. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Amén. Y en estos 28 versículos que he leído, quisiera compartir con ustedes o abordar un tema fundamental y que es la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, o la autoridad y el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y en estos versículos vamos a ver dos aspectos o dos puntos, como usted quiera llamarle. Vamos a ver la autoridad de nuestro Señor Jesucristo en la enseñanza, en contraste con cómo enseñaban los escribas, y en segundo aspecto, la enseñanza, la autoridad del Señor sobre las fuerzas demoníacas. Y vamos a empezar un poquito imaginándonos dentro de qué escenario o dentro de qué ambiente se desarrolla esto. Bueno, este hecho también es relatado por Lucas, pero en esta oportunidad, para poder aprender un poquito de esta autoridad de Jesús en estos dos aspectos, vamos a ver lo que nos narra el evangelista Marcos de uno de los primeros milagros de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces vamos a ver unos detalles primero para que nos adentremos y nos podamos ir imaginando cómo va ocurriendo esto. Dice el versículo 21, y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Sabemos que se refiere a nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Y dice que esto que nosotros vamos a estudiar ocurrió en Capernaum. Capernaum era un puerto marítimo al noroeste del noroeste del mar de Galilea. Es decir, Capernaum, como dice aquí el versículo 28, estaba dentro de la provincia o la zona de Galilea. Y en este lugar, por lo menos Jesús estableció bastante tiempo una sede o un lugar, cierto, de base, de donde él, por lo menos al principio, inició su ministerio público. Después de que él fue rechazado en Nazaret. Y desde aquí también, desde Capernaum, Jesucristo llamó a 5 prácticamente discípulos, que algunos de ellos después fueron
apóstoles. Por ejemplo, aquí, si vemos en unos versículos anteriores, Jesucristo había llamado, dice, a Simón, acá en Marcos, pero sabemos que era Pedro y Andrés su hermano. También llamó a Juan y a Jacob, dos hermanos, hijos de Zebedeo. Y acá en Capernaum, también Jesucristo llamó a Mateo, el republicano. Acá en Capernaum, él también tenía su banco donde él cobraba, ¿cierto?, los tributos. Por eso esta ciudad era muy importante para Jesús. Él vivió ahí, él se estableció, él dedicó mucho tiempo en esta ciudad. Es tanto así que Mateo en el capítulo 9, versículo 1, se refiere a Capernaum como la ciudad del Señor. Entonces ya vamos viendo que es un lugar importante, es un puerto importante donde ocurre este hecho que vamos a ir estudiando. Y dice que eran los días de reposo. Nosotros sabemos que los días de reposo en aquel tiempo equivalen al sábado, que es lo que es para nosotros hoy el día domingo. Y dice que entrando en la sinagoga, ¿cierto? En todos los lugares había una sinagoga que era como un templo, donde se hacía una oración, constaba de 3 partes, donde se hacía la oración, donde los escribas daban lectura a la palabra bíblica y también donde había alguien que exhortaba o que enseñaba la palabra del Señor. También a grandes rasgos en la sinagoga había también un ministro que era el encargado de sacar y de guardar los rollos, porque recordemos, ¿cierto?, que ahí no era la Biblia como la tenemos ahora, sino que eran unos rollos. Y también investigando, este mismo ministro que hacía eso también enseñaba a los niños, porque desde los 12 años los niños ya aprendían la escritura y que vendría siendo lo que es hoy en nosotros, ¿cierto?, la escuela dominical. Bueno, también en Lucas 4:16, vamos a dar lectura. En Lucas 4:16 nos habla de que Jesús no era la primera vez que él estaba en este lugar. Bueno, aquí habla de Nazaret, pero dice que entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Es decir, acá donde ocurre este primer milagro, digamos, que relata Marcos, que nos narra Marcos, no era que el Señor Jesucristo apareció este día de reposo y va a ocurrir lo que estamos estudiando, sino que ya era una costumbre de él estar asistiendo a la sinagoga. Sabemos a través de todo el evangelio que él iba donde estaba, iba a una sinagoga, así como también después lo hacían sus apóstoles. Y también en Marcos 6:3 nos relata también que acá dice que ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Es decir, no solo Jesús era conocido en la sinagoga, sino también su familia. Conocían quién era su padre, quién era su madre, hasta sus hermanas. Dice, entonces no era como podríamos decir un aparecido, yo vengo hoy día y hoy día, no. A él lo conocían desde siempre, que recordemos que desde los 12 años Jesucristo decía que era necesario estar en los negocios de su padre. Entonces aquí lo conocían. De alguna forma ya lo habían visto muchas veces y durante mucho tiempo. Entonces estos detalles quizás son importantes de poder mencionarlos para ubicarnos. Ya tenemos dónde era Capernaum, cómo Jesús ya también estaba en este lugar. Y luego el 22 dice, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. No sabemos cuál fue el contenido de su enseñanza. Marcos aquí no lo relata, pero sí Marcos resalta la reacción que provocó la enseñanza de Jesús, porque dice, se admiraban de su doctrina, porque él, Jesucristo, enseñaba de una forma diferente a los escribas. ¿Y por qué? ¿En qué consistía la diferencia?
y por qué la gente que estaba ese día en ese culto o en esa sinagoga estaba tan admirado de la forma que enseñaba Jesús. Sabemos que los escribas eran los estudiosos, ¿cierto?, de la ley y tenían la misión de enseñarle al pueblo. Pero ¿cómo hacían ellos para exhortar la palabra? Ellos leían comentarios de famosos escritores o de rabí, como se llamaba en ese tiempo, maestros que habían hecho comentario o interpretación de los rollos tiempo atrás. Entonces, ¿qué hacían ellos? Ellos tomaban estos comentarios y lo iban remontando y era lo que ellos enseñaban. Así lo hacían los escribas. Tenían esta dinámica. Entonces, finalmente los escribas prestaban más atención en los comentarios que habían hecho otro rabí u otro maestro que en la palabra misma de Dios. Por tanto, ¿cierto?, lo que ellos enseñaban ya había perdido la originalidad que era de la palabra de Dios. Jesús era un maestro diferente. Él enseñaba diferente. Él hablaba con plena convicción de que él estaba enseñando, que sus palabras eran las palabras de Dios mismo. En el Sermón del Monte, capítulo 5, parte del versículo 21 y 22, Él dice: oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Es decir, es como decir, esto era lo que los rabinos le han enseñado, lo que los escribas han interpretado acerca de este texto. Pero yo traigo la interpretación correcta de las Escrituras. Eso era, yo traigo la única interpretación, la que tiene validez, la auténtica, la original, era como en otras palabras lo que él quería decir. Y estas palabras se admiraban de su doctrina, nos transmite la idea de algo que nos produce un asombro y quedamos admirados. Yo creo que todos hemos tenido esta impresión de admiración por algo. ¿Cómo queda uno? Queda así, con la boca abierta, ¿cierto? No, ni se mueve, no sabe qué pensar, no puede decir, no puede hacer nada, porque realmente uno está admirado, no puede como reaccionar en sí. Entonces, esta gente nunca había escuchado la enseñanza de la palabra de esta forma y con esta autoridad. Imagínense ahora cómo estaban los escribas. Ellos, ¿cierto?, al percibir esta reacción de la gente, ellos eran la élite de la gente religiosa de Israel. Ellos eran los maestros por excelencia. A ellos escuchaba toda esta gente que se reunía cada día de reposo en la sinagoga, a ellos escuchaban con respeto y admiración, hasta que llegó Jesús. Hasta que llegó Jesús. Un hombre que ni siquiera había sido preparado o entrenado o discipulado por ellos para enseñar la palabra. Y sin embargo, la gente estaba atónita escuchando hablar a Jesús. La autoridad de Jesús producía admiración. Y no solamente en estos versículos que nos narra Marcos, sino que a través de todos los evangelios la gente se admiraba de la doctrina de cómo y la autoridad con la cual enseñaba nuestro Jesús. Por tanto, Jesús basaba su enseñanza única y exclusivamente en la palabra de Dios. Para él no había otras referencias. Para Jesús no había otros comentarios. La enseñanza que él traía de Dios era la original. Tenía un vigor, tenía una frescura, tenía una validez, tenía algo que llegó a toda esa gente por algo. Todos ellos, los que escuchaban, los que estaban en este día, estaban admirados. Y no solo eso, ahora vamos a ver un hecho poderoso y milagroso que ocurre mientras Jesús estaba enseñando. Y dice el versículo 23,
Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. Y aquí vamos a ver otra cosa, algo que también van a admirar mucho a esta gente y que era la autoridad que tenía el Señor Jesús en la enseñanza. Pero no solo eso, sino que esta autoridad de la enseñanza iba acompañada por hechos poderosos. Por ejemplo, acá él detuvo su enseñanza para ocuparse de un hombre endemoniado. Un hombre que lo interrumpió bruscamente, ¿cierto? Dice que dio voces, es decir, gritó y lo interrumpió. Pero acá Jesús, vamos a ver que la enseñanza junto con el milagro o el hecho poderoso que él va a realizar acá iban juntos. Los milagros van a dar el respaldo a la enseñanza. Uno iba junto con lo otro. Y esta iba a ser otra cosa que iba a marcar mucho la diferencia con los escribas. Porque Jesús no era un maestro frío o distante. Él estaba personalmente involucrado con la necesidad y con el dolor humano. Él era compasivo, porque sabemos que detrás de este hombre endemoniado había alguien que estaba en tinieblas, había una esclavitud, pero era un ser humano. Había un hombre que necesitaba ser liberado, necesitaba que el Señor hiciera un milagro con él. No sabemos si este hombre era la primera vez que estaba ahí y que fue precisamente en esta ocasión donde Jesús predicó, o tampoco narra Marcos si él había estado anteriormente o muchas veces también en la sinagoga. Pero lo que sí está claro, que este demonio no pudo soportarlo. Y dice el versículo 24, diciendo: ¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Imagínense, porque él gritó, él no está diciendo como yo lo digo, él gritó. Mire, aquí hay que ver algo. Primero, este demonio estaba reconociendo la característica, la naturalidad humana de Jesucristo, porque le dice Jesús de Nazaret. Y por otro lado le dice el Santo de Dios. O sea, él estaba sabiendo que él era hombre y también era 100% Dios. Lo reconoce como el Santo de Dios. Y le dice: has venido a destruirnos. Sabemos que con la llegada de nuestro Señor Jesucristo, las fuerzas demoníacas ya van a tener su fin. Ya tenían su fin y eso lo está en el libro de Apocalipsis. Yo no quiero entrar en eso porque no ese es el tema, sino que podamos ver en todo esto la autoridad de nuestro Señor. Ellos sabían que le iba a llegar su fin. Es por eso que en medio de esta enseñanza, este endemoniado da voces. Y la palabra literal griega que usa Marcos es dando voces, es decir, como una persona que está en medio de una fuerte crisis emocional. Y claro, el demonio sabía que no se estaba enfrentando a una religión vacía y ritualista, sino que estaba enfrente de la presencia misma de Dios en Jesucristo y de la predicación y exposición de la palabra. Luego dice en el 25, pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Es decir, nos podemos imaginar que Jesús con esta autoridad no le gritó, porque no creo que haya sido necesario, pero sí con una voz fuerte y segura: cállate y sal de él. Cara a cara. Jesús, vemos a través de los evangelios que él nunca quiso que le diera una publicidad a los demonios, siempre los reprendía y los hacía callar. Claro, es una verdad grandísima
que Él es 100% Dios y 100% hombre, pero Jesucristo no tenía nada que ver y Él fue radical y cortó con el demonio, porque no tenía nada que ver con Él. Y entonces el espíritu inmundo, dice en el 26, sacudiendo con violencia y clamando a gran voz, salió de Él. Es decir, no le quedó más que obedecer, someterse y a la palabra de Dios y la autoridad de Jesucristo. Sin excepción alguna, sin excepción alguna. Ni el día de que estamos viendo esto, ni hoy ni mañana, jamás la fuerza demoníaca va a poder resistir a la palabra, a la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Y ellos saben que ya tienen su tiempo. Y de nuevo, fíjese, en el versículo 27, de nuevo Marcos quiere que veamos la reacción que esto provoca en la gente. Mire lo que nos dice en el 27. Y todos se asombraron, dice la palabra, y todos se asombraron de tal manera que discutían y diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que aún más, ¿qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Nuevamente se admiraban de su enseñanza con autoridad y poder, y ahora esa enseñanza iba junto con este hecho milagroso. Ellos sabían de los espíritus inmundos, porque saben que los judíos hasta cierto punto, digámoslo así, ellos estaban familiarizados con la práctica del exorcismo, o sea, de sacar fuera demonios. Habían personas que pretendían hacer este tipo de cosas usando fórmulas y encantamientos para expulsar demonios supuestamente. Por eso ellos sabían de los espíritus inmundos. Pero esto no fue lo que hizo Jesús. Jesús no hizo encantamientos, no hizo fórmulas. Su autoridad, la autoridad que venía del Padre. Como dice Él, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y no solo por decir la autoridad, sino que Él vivía esa autoridad con su Padre, porque Él era Dios. Y todo dice que todo se lo ha dado el Padre, pero no para Él. Vio cómo el Señor enseñaba, pero también era un maestro compasivo y que no estaba ajeno al dolor ni a la necesidad humana. Y esto era lo que yo quería compartir en esta tarde. A mí me encanta Jesús, me encanta. Cada vez que tengo que compartir de Él, aprendo y me encanta porque cada día Él llena mi corazón. Y qué hermoso saber. Hay un versículo que dice que el Señor nos da esta potestad, pero yo quisiera hoy exaltar solo el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque también no es solo decir, yo tengo autoridad. Claro, el Señor Jesús también la ha depositado en nosotros a través del Espíritu Santo, pero también depende de varias cosas. Depende de mi relación con Dios, depende de mi amor con Dios, también depende de la fe que yo tengo, pero el Señor la ha puesto, porque Él es toda autoridad. La fue desde antes del mundo, la es por ahora y le será por los siglos de los siglos y hasta que venga y estemos juntos con Él. Así que esto quería compartir, la autoridad de nuestro Señor Jesucristo y también admirarnos cada vez. A mí me llama mucho la atención de este amor que el Señor siente y lo sigue sintiendo hoy en día por cada uno de los necesitados. Y me encantó también saber que el Señor predica, enseña y junto a eso el Señor hace milagros. Así que Dios les bendiga, que espero que también esta palabra haya fortalecido, haya dado gozo, porque ese Señor Jesucristo en esta sinagoga 2000 años atrás que nos narra Marcos es el mismo que está aquí, que está en su corazón, que está en su vida
en cada uno de los que hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Si me permiten una pequeña oración. Señor, te damos gracias en esta tarde porque tú has sido maravilloso, Señor. Porque cada día tú nos enseñas, Señor, que toda la autoridad está en ti y ha venido del Padre. Y tú la enseñas y tú obras, Señor. Tu palabra va junto con la obra, Señor. Gracias, Señor, por darnos también, Señor, esta potestad a nosotros. Tu palabra que dice, os doy toda potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Gracias te damos, Padre. Nosotros queremos tomar esta palabra, pero no, Señor, para nosotros, para gloriarnos, sino para que otras personas, Señor, puedan ser liberadas, puedan ser sanadas, puedan ser limpiadas, puedan ser restauradas por ti. En esta hora, Señor, queremos tomar esa autoridad, Señor, para reprender toda obra del enemigo, Padre amado, para reprender toda fuerza, todo mal que el enemigo ha querido traer en nuestras vidas, Señor. Gracias te damos, Padre amado, gracias, Rey de Gloria, porque tú has sido bueno, compasivo, misericordioso, Señor, con cada uno de nosotros. Ruego tu bendición para cada uno de mis hermanos, visitas que han estado en esta tarde escuchando. Sea usted bendiciéndoles ricamente sus vidas y conceda, Señor, con la autoridad y el poder que usted tiene, conceda, Señor, las peticiones de su corazón. Muchas gracias te doy, Señor Jesús. Toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, toda la adoración, todo el temor, toda la reverencia sea a ti, Padre Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muy buenas noches y muchas gracias por su atención.